Seguridad en trabajos en caliente. Trabajos en caliente. Un trabajo en caliente es cualquier actividad que implique la utilización de llamas abiertas o que liberen calor o produzcan material incandescente, como chispas, por ejemplo. Esto incluye corte, soldadura, trabajos con llamas abiertas, amolado, derretimiento usando sopletes, como por ejemplo descongelación de tuberías o aplicación de revestimientos plásticos, entre otros. ¿Cuáles son los riesgos de los trabajos en caliente? Eh, Básicamente, más allá de las obvias posibilidades de un incendio, está también riesgos anexos, como la exposición a ruidos de las maquinarias utilizadas, quemaduras por contacto con superficies calientes, chispas o por el incendio que se puede generar, electrocución, posturas disergonómicas para los operarios de soldadura, por ejemplo, de tuberías, soldaduras horizontales, presencia de gases y humos peligrosos que se desprenden de los trabajos de soldadura, por ejemplo, y obviamente el riesgo de incendio y explosión. ¿Cuáles son los equipos de protección personal que se deben utilizar para los trabajos en caliente? Si bien es cierto, estos van a variar dependiendo del tipo de trabajo en caliente que se va a realizar, podemos resumirlos en, primero, una careta con vidrio tintado o de color para trabajos de soldadura. Obviamente, dependiendo del tipo de soldadura, debe escogerse la careta y el tinte adecuado. Guantes de cuero largos, mandil de cuero, escarpines de cuero para la protección de los pies y del calzado y la basta de la ropa, botas de seguridad por debajo de los escarpines, protectores auditivos, ropa resistente al fuego y protección respiratoria, también dependiendo del tipo de gases que se van a desprender, dependiendo del tipo de soldadura que se vaya a realizar. Para cada tipo de operación hay algunos equipos de protección recomendados. Por ejemplo, para el esmerilado lo que se recomienda son lentes o caretas de plástico que protejan el rostro y sobre todo la vista de las esquirlas que se pueden desprender al momento de hacer el trabajo de esmerilado. Para soldadura eléctrica, máscaras, guantes de cuero, un mandil protector de cuero, mangas de cuero, según sea el caso, protección respiratoria si es que fuera necesario. Cuando hablamos de máscaras en soldadura eléctrica, nos referimos a la máscara que protege el rostro más la luna tintada que protege la vista. Para tareas de oxicorte, lentes de soldador, guantes y mandil de cuero. Para aserrado o corte, anteojos y respiradores contra el polvo. Para el arenado, máscaras, mameluco, mandil protector y guantes. Medidas de seguridad para trabajos en caliente. Es necesario que cuando se realice un trabajo en caliente siempre existan por lo menos dos trabajadores encargados de la maniobra. Uno va a ser el operador en sí mismo quien realice el trabajo en caliente y tienen que tener a otra persona que cumpla el rol de vigilante de incendios. ¿Qué quiere decir? Que siempre tiene que haber una persona que esté atenta a cualquier condición de riesgo de incendio que el operador no puede ver, obviamente porque está concentrado en su trabajo, porque está aislado de cierto modo del entorno, del medio ambiente, por la protección auditiva, por la careta o la máscara que reduce su campo de visión a solamente el área de trabajo, más la luna que está oscurecida o tintada. Entonces, él puede tener un incendio por esquirlas que prenden alguna superficie, a pesar de que hay algunos requisitos de limpieza en los alrededores, que lo vamos a ver más adelante, y él no se va a percatar. Entonces necesita una persona que esté atenta para poder avisar, para notificar y para poder controlar ese incendio probable en su fase más incipiente. El rol del vigilante de incendios es importante y tiene que cumplir con estas condiciones. Una, eh, si es que yo no puedo mover los materiales combustibles dentro de un radio de 11 metros alrededor, necesito que haya un vigilante de incendios para que verifique que
ningún material combustible vaya a incendiarse durante las tareas de trabajos en caliente. Cuando existan materiales combustibles que puedan entrar fácilmente en ignición, aun si están fuera del radio de 11 metros alrededor, también tengo que tener un vigilante de incendios. Cuando hayan aberturas en pisos y paredes dentro de un radio de 11 metros y exista material combustible en dichos espacios entre pisos y paredes, pueden ser aberturas, rendijas, niveles inferiores donde las chispas pueden llegar a entrar en contacto con algún material combustible o inflamable, entonces necesito que haya un vigilante de incendios. En algunas tareas mucho más seguras, por ejemplo, una soldadura de tuberías en un descampado completamente abierto, el riesgo es muy bajo, es extremadamente bajo de incendio. En ese caso yo podría tomar en consideración escenarios en los cuales el vigilante de incendios no tiene una labor tan crítica, porque el riesgo de incendio es prácticamente inexistente. Pero en condiciones de trabajos en caliente, bajo techo o con estas condiciones, es absolutamente necesario que exista un vigilante de incendios. Cuando se tenga material combustible en las áreas adyacentes, al otro lado de una pared, muros, techo, cielo raso, por donde se pueda propagar el incendio. Puede haber también propagación del incendio por conducción. O sea, a pesar de que hay una pared entre un punto y otro, entre dos ambientes, y el trabajo en caliente calienta tanto ese muro que puede llegar a igualar la temperatura de ignición. El muro, a pesar de que el fuego no ha traspasado ni las chispas, pero el muro ha llegado a igualar la temperatura de ignición, por ejemplo, de plásticos o sillas o papeles que están en el otro lado de ese muro, es necesario que haya un vigilante de incendios para trabajos realizados dentro o a menos de 11 metros de edificios con paredes con aislamiento interno que pueda ser combustible. Paredes de drywall, por ejemplo, ediciones de drywall. Si bien es cierto, tienen cierta resistencia al fuego, no es la misma que una pared de concreto. Si la estructura interna es de madera, por ejemplo, de una pared, es necesario que haya un vigilante de incendios dentro de los 11 metros de radio, que son un estándar de la NFPA para seguridad de trabajos en caliente. Un vigilante de incendios es un trabajador que ha completado satisfactoriamente el entrenamiento en el uso de extintores o de la red contra incendios. Es una persona que puede percatarse de que se ha iniciado el incendio y puede hacer uso de los medios de extinción disponibles en el área de trabajo. El vigilante de incendios tiene la autoridad para poder, si lo cree conveniente, detener el trabajo en caliente, si es que considera que hay condiciones de trabajo peligrosas. Si bien es cierto, no necesariamente tiene la autoridad de un supervisor, por ejemplo, temporalmente él puede decir, alto, detengan las operaciones, porque él considera de que hay chispas que están cayendo sobre áreas que pueden incendiarse. Entonces, él detiene las operaciones, el supervisor verificará, se corregirán las condiciones y si es seguro se puede continuar con el trabajo, pero él tiene toda la autoridad de poder detener o si es que ya el incendio se dio, notificar, alertar y dar las acciones de alarma para evacuación y el combate del incendio, que mientras más pronto sea detectado, más fácil va a poder ser combatido, incluso con extintores. El vigilante de incendios debe tener un extintor portátil en el lugar y debe estar entrenado en su uso y debe conocer los procedimientos de alarma y aviso en caso se inicie un incendio. De por sí, cualquier trabajo en caliente requiere que exista un extintor portátil dedicado a dicho trabajo. Si es que el lugar, el ambiente, ya tiene sus propios extintores portátiles distribuidos para la protección de incendios del local, de la infraestructura, estos no deben ser usados para la seguridad del trabajo en caliente. El trabajo en caliente tiene que tener su propio extintor portátil para el riesgo con la capacidad de extinción de las operaciones que yo estoy realizando. Y obviamente el vigilante de incendios tiene que conocer cuáles son los dispositivos de alarma. Es a viva voz,
Hay alarmas de evacuación, hay estaciones manuales de alarma de incendio que yo debo activar, en donde se encuentran ubicadas para avisar a la zona inmediata o a toda la planta o al edificio si es que fuera necesario. El vigilante de incendios debe observar los alrededores de todas las áreas alrededor del punto de trabajo en búsqueda de partes no protegidas o posibles puntos de inicio del incendio. Si es que él considera que al iniciar los trabajos, por ejemplo, las chispas están cayendo a un desnivel y abajo pueden, a pesar de que estamos seguros en el nivel en el que estoy de 11 metros de seguridad, abajo sí puede haber material combustible o inflamable, él está en la responsabilidad de notificar, detener la maniobra, corregir o solicitar que la supervisión de ese trabajo corrija. Eso también se tiene que reflejar en el documento y en los permisos, para poder reiniciar maniobras. En algunos escenarios se recomienda la existencia de doble vigilante de incendios. Esta es una recomendación de la NFPA para trabajos en caliente. Yo estoy trabajando en este nivel y yo he asegurado que dentro de mis 11 metros alrededor no hay ningún tipo de condición de riesgo y tengo mi vigilante de incendios. Pero si la tarea de trabajo en caliente genera chispas, por ejemplo, y estas van a caer a un nivel inferior, hay que tomar en cuenta que estas chispas no necesariamente caen de modo directamente vertical, pueden hacer algún tipo de proyección y caer fuera de los 11 metros. Entonces, si es que yo tengo dos niveles y el riesgo en el nivel inferior es alto también, es necesario considerar la posibilidad de que tengamos un vigilante de incendios adicional en el nivel inferior. Y este vigilante de incendios no solamente es la persona en sí misma que va a tomar nota de las condiciones de riesgo, sino tiene que tener la capacidad también de poder combatir el incendio. Entonces, el vigilante de incendios, el nivel superior donde se realiza el trabajo, hace su tarea, tiene su extintor y está entrenado. Pero el del nivel inferior también vigila, pero tiene que estar entrenado y tener su propio dispositivo de extinción en caso se iniciara algún tipo de fuego o de incendio. Obviamente la mejor manera de proteger el lugar es no solamente teniendo un vigilante de incendios, sino es que si yo puedo retirar todo material combustible acá, tengo un punto adicional de seguridad. Si es que yo puedo cubrir con mantas ignífugas todas las zonas donde pueden salpicar las chispas, tengo un margen de seguridad mucho mayor adicional al de tener solamente el vigilante de incendios. Medidas de seguridad. En aquellos lugares donde existan materiales combustibles, tales como recortes de papel, virutas de madera, partículas de material aislante, bolsas plásticas, fibras de tela en el piso, o simplemente desechos o basura que pueda ser combustible, tienen que ser barridas y dejadas libres de residuos en un radio de 11 metros a la redonda. Por lo menos 11 metros a la redonda. Eh, Pueden haber literaturas un poco más conservadoras y su estándar puede ser mucho mayor. Si ustedes pueden trabajar con 15 metros, 20 metros, mejor todavía, amplían su rango de seguridad. Ahora, los 11 metros o 35 pies son un margen de seguridad recomendado tanto por la NFPA como la OSHA en su Código Federal de Regulación 1910-252, que son estándares americanos, pero son bastante útiles. En caso sea imposible cambiar la localización de aquellos materiales combustibles, no los puedo mover. Estoy, por ejemplo, acá en la imagen, estoy en un taller de autos. No puedo mover, no puedo retirar los materiales que pueden ser combustibles o inflamables. Entonces, estos deben ser protegidos con cubiertas o con mantas a prueba de fuego. De modo que el trabajo de soldadura, si es que por alguna razón hace que se generen chispas, estas de acá van a ser retenidas por aquellas barreras que yo he colocado para restringir el paso hacia los materiales combustibles.
Siempre debe de colocar a su vigilante de incendios con la capacidad de poder observar toda el área que va a trabajar. Si es que el área no es abierta completamente y tiene zonas de paredes, recovecos, pasillos, el vigilante tiene que estar en la capacidad de poder desplazarse y verificar que las chispas generadas por la tarea no vayan a llegar hasta estas partes, hasta estas áreas. Es importante que los vigilantes de incendios no solamente sepan usar los extintores y sepan cómo activar los dispositivos de alarma o las estaciones manuales de alarma, sino también que cuenten con los medios de comunicación para notificar la emergencia. Si es una planta muy grande, radios, por ejemplo, para avisar a las brigadas de emergencia, o el acceso directo e inmediato a los servicios de emergencia locales, como los bomberos, por ejemplo, si él lo considera necesario, y tener el poder para poder decidir si es que llama o no a los servicios de emergencia, o el poder para poder iniciar una evacuación del área o de la planta o del edificio completo. Es importante que se cierren puertas, se sellen orificios en los pisos, que impidan el acceso de cualquier chispa a un área donde esta brasita que se genera pueda quedar almacenada durante mucho tiempo. Una brasa no necesariamente, o una chispa de soldadura no va a generar un incendio inmediato. Puede generar una brasa y hay material combustible y esta brasa puede estar durante mucho tiempo en condición de incandescencia antes de iniciar un incendio. Entonces debe ser cubierto toda aquella posibilidad que pueda generar un incendio en el momento o a futuro, en los minutos inmediatos, incluso después de haber acabado la tarea de soldadura. Se debe reubicar todo el material combustible. Si es que por alguna razón me es imposible reubicar el material, este debe ser protegido con barreras a prueba de fuego, probadamente resistentes para el trabajo en caliente de soldadura o de chispas. Y tomen en cuenta esto. Miren, tenemos 11 metros alrededor de protección, pero también 11 metros hacia arriba, 35 pies hacia arriba. De modo de que las chispas podrían también caer en techos. Y pueden haber superficies que son combustibles inflamables en las partes superiores. Si hay un tránsito regular de personas ajenas a las tareas de soldadura, es recomendable aislar el área como medida de protección colectiva. Ya no solamente por un tema de protección de incendios, sino también de protección de las personas que están en tránsito. Si bien es cierto, estas mantas, estas protecciones o barreras impiden que las chispas vayan a generar un incendio en zonas adyacentes, también son una medida de protección para el personal en tránsito. Si hay una tarea de soldadura y hay una generación de luz que puede dañar la vista, el operario está protegido. El operario tiene una careta opaca, tiene una protección, pero los transeúntes no. Entonces, al bloquear también la zona de trabajo, estoy protegiendo de manera colectiva a todas aquellas personas que no están involucradas en las tareas de trabajo en caliente o de soldaduras. Los trabajos de soldadura tienen que realizarse en zonas en donde la ventilación sobre el área de trabajo sea lo suficientemente efectiva para poder evitar la sobreexposición del trabajador a los humos y gases que se generan. Si por alguna razón la zona no es lo suficientemente ventilada, es importante considerar el uso de equipos de extracción. En este caso, por ejemplo, si es una zona cerrada, una zona techada y se generan humos y gases, yo tengo un extractor que lo que hace es va a absorber todos esos vapores y minimiza la cantidad de gases a los cuales se expone el operario. Para todos los trabajos en caliente deben de generar una notificación a la jefatura de seguridad y ser autorizados con su respectivo permiso de trabajo. Cada permiso de trabajo tiene que ser por escrito, válido para un único trabajo y para un único turno. Si es que hay que hacer un trabajo que incluye varios turnos, el permiso de trabajo se cierra y con el equipo nuevo ingresante se vuelve a abrir un permiso de trabajo con los datos de las personas que van a iniciar esa tarea o continuar con esa tarea.
El permiso de trabajo tendrá una duración de una jornada de trabajo y esta puede ser de 8 a 12 horas como máximo, dependiendo del tipo de turno, el tipo de obra. En caso de variar las condiciones, también tiene que variar el permiso de trabajo. Si es que alguna condición del entorno cambió, hay un riesgo nuevo, una condición nueva, esta condición tiene que ser considerada en el permiso de trabajo y se debe de añadir o generar un nuevo permiso con estas condiciones. Y las personas involucradas tienen que firmar ese nuevo permiso o esa actualización para que sean conscientes de que hay un nuevo riesgo presente. El trabajo de soldadura, un trabajo en caliente, no acaba al finalizar la tarea de soldadura. O sea, terminé de soldar, listo, se acabó. No. Es necesario que exista un margen de tiempo adicional de seguridad. Se debe revisar y supervisar el área al menos durante media hora, por lo menos media hora después de haber terminado el trabajo. Yo puedo terminar el trabajo, retirar los equipos, guardar el material completo, remover el equipo de soldadura, pero el vigilante de incendios tiene que volver a verificar el área y tiene que durante la siguiente media hora por lo menos seguir haciendo su tarea de vigilante de incendios. Tomando nota si es que no ha quedado, por ejemplo, alguna chispa que haya encendido algún material combustible y no ha iniciado un incendio, pero puede estar en brasa. Y que más adelante sí se va a convertir en un incendio que puede traer problemas a la empresa. Peor si es que ya no hay personas en el área que puedan notificar, identificar y combatirlo en sus fases iniciales. Está prohibido que los trabajos en caliente se realicen si no hay una autorización expresa, categórica, por escrito, durante las operaciones de manipulación, almacenamiento, estiba, carga, descarga o transporte de cargamentos que incluyan hidrocarburos. Si estamos hablando de líquidos inflamables, combustibles o gases inflamables y combustibles, el trabajo en caliente no se permite, no debe de darse autorización. Ahora, bajo ciertas condiciones, que lo vamos a ver más adelante, sí se podría realizar un trabajo en caliente, pero este tiene que ser expresamente autorizado y con determinadas medidas de seguridad. Por ejemplo, la medición de la atmósfera. Si yo estoy en un lugar donde han existido materiales inflamables, gases o vapores de líquidos inflamables, para que yo pueda decidir si hago o no un trabajo en caliente en esa zona, primero tengo que hacer un monitoreo de la zona. Si la atmósfera es potencialmente explosiva, no puedo realizar ningún trabajo en caliente, de ningún modo, bajo ninguna circunstancia. Lo que debo hacer es monitorear. Y si estoy en un margen seguro, en este caso lo que se usa es el límite inferior de explosividad. Los márgenes de seguridad para operaciones son estar en promedio, o sea, esto puede variar también dependiendo de cada estándar, pero en promedio por debajo del 10% del límite inferior de explosividad. O sea, el 10% del límite inferior. No el 10% de concentración, sino el 10% de lo que es el límite inferior de explosividad. Para el GLP, por ejemplo, es cerca de 1.8%. O sea, el 10% de llegar al 1.8%. Si es que voy a hacer una operación normal, pero si voy a hacer un trabajo en caliente, yo ni siquiera voy a apuntar al 10% del EL. Mi lectura tiene que ser 0. 0. Hago mi lectura de límite de explosividad, 0. Concentración de oxígeno, normal o inertizado. El problema es que si inertiza un ambiente trae en consecuencia también una serie de factores adicionales, como la protección respiratoria, necesidad de autocontenido, si se complica. Entonces, una atmósfera explosiva requiere una condición muy especial de monitoreo y control para poder decidir si es que puedo o no hacer un trabajo en caliente en un área que contuvo en algún momento un gas o un vapor que es inflamable.
Los resultados de tareas de monitoreo en ambientes donde yo voy a realizar trabajos en caliente tienen que ser registrados. Y ya no hablamos solamente de una lectura inicial, sino de un monitoreo constante. Yo tengo que revisar permanentemente si esas condiciones cambian. Y la lectura tiene que ser adecuada también. Yo puedo leer en la parte superior de un almacén, de un tanque, de un ambiente, y la lectura puede ser cero, pero si ese vapor es muy denso, es más pesado que el aire, puede concentrarse en las partes más bajas. Entonces yo tengo que hacer una lectura detallada y completa del ambiente antes de considerar siquiera si puedo hacer algún tipo de operación, más aún si esta operación es un trabajo en caliente. Es importante revisar el oxígeno también. Una prueba de oxígeno se debe realizar y es lo primero que se debe hacer. Si es que yo cuento con equipos modernos que son de lectura de multigases, estos leen todos los componentes del ambiente en conjunto y ya lo determina la máquina, el dispositivo. Pero si yo voy a trabajar con dispositivos separados, por ejemplo, un lector de límite de explosividad y un lector de concentración de oxígeno, lo primero que se debe leer siempre es el oxígeno, porque los contadores o los medidores de límites de explosividad, los que detectan la cantidad de concentración de un gas inflamable o combustible, dependen del oxígeno. Entonces, si hay una concentración de oxígeno alterada, la lectura puede ser falsa. Yo tengo que primero leer la concentración de oxígeno. Un ambiente con una concentración de oxígeno dentro de los márgenes normales, cercanos al 21% de concentración, nos dicen que las condiciones son estándares y el lector de explosividad te va a dar una lectura bastante fiel de lo que puedes encontrar. Pero un ambiente que está inertizado, porque la concentración de oxígeno es muy baja, probablemente engañe al lector de explosividad, donde yo puedo tener una concentración mucho más alta de lo que realmente me dice la máquina y puede generarte algún tipo de, de falsa lectura. En el caso contrario, una concentración muy alta de oxígeno es extremadamente peligrosa, porque al haber más oxígeno, los componentes que de por sí ya son combustibles o inflamables aumentan esa potencialidad. Es importante estar atento a las concentraciones de oxígeno muy bajas. Cualquier concentración de oxígeno por debajo del 19.5% de oxígeno se considera una concentración que es peligrosa para la vida y la salud de las personas. Bajo estas condiciones no se debe permitir que un trabajador realice ningún tipo de tarea si es que no posee la protección respiratoria autocontenida. En estos casos, por ejemplo, donde la concentración de oxígeno es inferior al 19.5% de oxígeno, las máscaras de filtro no sirven, no funcionan, porque estas máscaras filtran los contaminantes, pero no proveen oxígeno al usuario. Entonces, la lectura es importante. Esto toma mucha importancia si es que combinamos la tarea de un trabajo en caliente dentro de un espacio confinado, donde tenemos ya dos trabajos de alto riesgo juntos dentro de un mismo escenario. En contraparte, un ambiente con más del 23% de oxígeno ya se vuelve demasiado peligroso, ya que los materiales que son combustibles adquieren una mayor facilidad para poder entrar en combustión de manera mucho más violenta. Si ustedes ven, por ejemplo, miren, tenemos una llama que puede ser acetileno, una llama muy pobre, con humo, de combustión incompleta, con un punto de calor en llama muy bajo, 400, 500 grados Celsius aproximadamente. Pero al proporcionarle oxígeno a este combustible, esa llama pobre, incompleta, que humea, con un punto de llama muy, muy bajo de 400, 500 grados Celsius, al agregarle el oxígeno, esa llama tiene una combustión perfecta, sin humo y con un punto de llama que puede llegar a los 2800, 3000 grados Celsius. Entonces, la concentración de oxígeno es un factor importante al momento de determinar si es que yo voy a hacer algún tipo de tarea de alto riesgo. Sobre todo si lo combinamos con tareas como soldaduras u otras como trabajos en altura, por ejemplo, o espacios confinados. Siempre, este es importantísimo, siempre monitoreen la explosividad, el límite inferior de explosividad. Si yo voy a trabajar
haciendo tareas de trabajos en caliente, van a haber generación de chispas o de llamas o de temperaturas que pueden alcanzar o igualar la temperatura de ignición de los materiales alrededor. Si es que lo que tengo alrededor es un gas inflamable o vapores, va a ser un punto de incendio y de explosión o deflagración de estos vapores. Entonces es importante que sean siempre monitoreados los gases combustibles. Y en segundo lugar, ¿por qué en segundo lugar? Porque ya dijimos que lo primero que hay que evaluar y monitorizar siempre es el oxígeno, la concentración de oxígeno. En las máquinas modernas de lectura de multigases esto no es necesario porque las máquinas leen en una sola lectura tanto concentración de oxígeno como nivel de explosividad. Si fuera necesario algún tipo de prueba adicional, como por ejemplo lectura de vapores tóxicos, esas se hacen al final. Insisto, si es que tenemos una máquina que lee varios gases a la vez, ya el dispositivo se encargará de hacer la lectura en el orden correcto y darte el resultado en una sola pantalla, en una sola lectura final. Si hablamos de la lectura de explosividad, nos referimos a LEL. LEL significa límite inferior de explosividad en inglés. Y es la concentración mínima a la cual un vapor se mezcla con el aire y tiene la capacidad de incendiarse, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un lector de metano y este me está marcando 0% de concentración de LEL. Ah, perfecto. ¿Qué quiere decir? No hay metano en el ambiente o no hay concentración, no hay explosividad. Puedo trabajar en ese ambiente, seguro trabajar en ese ambiente, pero esta lectura no es permanente. Yo tengo que estar leyendo y monitorizando constantemente. Para permitir un trabajo en caliente, la lectura del límite inferior de explosividad tiene que ser 0. Siempre es 0. Por ejemplo, yo tengo acá el rango de explosividad de un combustible. Acá tenemos 0%, acá hay 100%, acá hay 5% de concentración y acá hay 15% de concentración. Este gas combustible es explosivo o se puede incendiar dentro de este rango. Si hay entre 5 y 15%, si hay menos de 5%, hay muy poco material combustible y no va a arder. Si hay más de 15%, hay demasiado material combustible y no hay suficiente oxígeno y no va a arder. Arde dentro de este rango. Entonces, este límite de acá, el 5%, es el LEL. A partir de acá, recién puede arder, puede incendiarse. Y hasta el máximo que es el WEL, hasta el 15%. Entonces, yo busco esta lectura. Cuando yo voy a leer acá, por ejemplo, 0% de LEL, se refiere al 0% de este margen de acá. Acá es 0%. Si yo hablo del 10% de LEL, acá por ejemplo, no es el 10% de concentración, es el 10%, acá hay por ejemplo es el 10% en la raya verde, la franja verde, es el 10% de todo de este rango. De todo este rango de acá. Esto se convierte en mi nuevo 100%. Un margen de seguridad es trabajar siempre por debajo del 10% de LEL. Para cualquier tipo de tarea, excepto para trabajos en caliente. Si hacemos trabajos en caliente, la lectura no es 10%, la lectura tiene que ser 0. Siempre es 0. Si combinamos trabajos en caliente en espacios confinados, tenemos que pensar en algunas condiciones adicionales. Estas incluyen la ventilación, para evitar la acumulación de los gases tóxicos del trabajo en caliente que realizo. O que no solamente se acumulen gases tóxicos, sino que estos gases desplacen el aire y el oxígeno y generen una deficiencia de oxígeno peligrosa, por debajo del 19.5% de oxígeno, que ya es peligroso para el ser humano. Todo el aire que ingresa a un espacio confinado tiene que ser aire limpio y respirable. Correcto, pero es aire. Yo voy a ventilar e introducir aire para la persona y voy a extraer también los contaminantes. Pero jamás se debe ingresar oxígeno como ventilación. Si yo voy a ventilar, ingreso aire, no oxígeno. El oxígeno es peligroso. Ya vimos las razones por las cuales no se debe usar oxígeno para ventilar. Si es imposible proporcionar ventilación en ambientes peligrosos por deficiencia de oxígeno, entonces la protección recomendada es la protección respiratoria autocontenida de máscara completa a demanda. Puede ser con tanque autocontenido, como este de acá, pero también puedo optar por una línea de aire continuo y permanente. La ventaja de la línea permanente es el tiempo ilimitado que tienes de
de trabajo y la facilidad de movimiento. La ventaja del autocontenido es que te da una libertad de extensión que la línea no te da. La línea tiene 10 metros, no tienes más que eso. Con este de acá yo puedo desplazarme hacia donde yo quiera, pero tengo un tiempo limitado que va entre 30 a 45 minutos de trabajo real antes que se acabe el aire, ¿no? Y obviamente el peso, la incomodidad y la dificultad de acceso en ambientes muy restringidos, muy pequeños. Pero, sea como sea, en ambientes donde la concentración de oxígeno está por debajo del 19.5%, tiene que considerarse protección respiratoria que te dé tu propio aire, sea autocontenido o con línea de suministro. Algunas recomendaciones puntuales para algunos tipos de trabajos en caliente. Para la soldadura o lo corte con oxiacetileno, siempre asegúrense que los cilindros están verticales con su cadena de seguridad. Siempre asegúrense de que existe la válvula de no retorno de llama. El acetileno tiene una condición especial. Su rango de inflamabilidad, el rango que vimos hace un momento de límite inferior de explosividad y máximo, el LEL y el UL, son muy amplios. En el acetileno su límite inferior es muy cercano al 1.5%, 2%, y su máximo es muy alto, es cercano al 90%. Entonces quiere decir que el acetileno se incendia casi a cualquier concentración. Por lo tanto, a pesar de que la concentración dentro del cilindro sea muy baja, la llama podría eventualmente ingresar y obviamente eso va a ser inmediata, la explosión. Entonces se necesita algún dispositivo que impida que la llama, en caso de que haya muy poca presión ya en el cilindro, esta vaya a ingresar al tanque o a los sistemas de mangueras. Es necesario una válvula de no retorno de llama. Y todas las válvulas se deben de abrir y cerrar a mano. Si es que una válvula requiere algún tipo de herramienta o llave para abrir porque está demasiado apretada, no se debe de forzar. Deben de reemplazar ese cilindro, llamar al proveedor para el cambio. Pueden dañar la válvula y provocar una fuga, lo cual es bastante peligroso en un producto con un rango tan amplio de inflamabilidad como el del acetileno. Los cilindros de acetileno se deben almacenar lejos de cualquier fuente de calor, en el exterior, a al menos 6.1 metros de distancia de cualquier otro material inflamable. Esta distancia de 6.1 metros es una referencia de OSHA, es una norma americana. Lejos de pasillos, escaleras, elevadores o cualquier ruta de tránsito que eventualmente también podría convertirse en una ruta de evacuación. Y lejos de aquel lugar donde puedan sufrir golpes, caídas o manipulación por personas no autorizadas. Los cilindros de acetileno se deben almacenar siempre con la válvula cerrada, aunque estén vacíos, siempre con el capuchón de seguridad puesto. Este capuchón que protege la válvula en caso de caída. Si es que el cilindro cae, esto va a proteger la válvula que no vaya a romperse, a quebrarse o a dañarse. Y de pie con la válvula hacia arriba, ¿no? Con su cadena dentro de su jaula, como vimos en las condiciones anteriores. Los cilindros de oxígeno, que van de la mano para el trabajo del oxicorte, pues oxiacetileno, se deben almacenar lejos de materiales combustibles, sobre todo aceite y grasa. No deben entrar en contacto con aceite ni con grasa. El oxígeno a presión en contacto con el aceite y la grasa es extremadamente peligroso, se incendia de manera automática, incluso podría llegar a ser explosivo. Ni cerca a carburo o al acetileno en sí mismo. Puede estar junto al acetileno en una jaula de almacenamiento, pero traten de tenerlos separados, físicamente separados, en bloques. Una distancia de 6.1 metros, como mencionamos en la lámina anterior, es una recomendación de OSHA. Ahora, puedo colocar también una barrera a prueba de fuego que resista por lo menos 30 minutos de fuego y por lo menos 1.5 metros de altura. Son medidas de separación que nos ayudan a reducir la posibilidad de accidentes, tanto con el oxígeno como con el acetileno. Las recomendaciones para soldadura eléctrica también son necesarias. En todos los tipos de máquinas de soldadura por arco, de electrodos, todos los componentes tienen que estar cerrados, excepto las ruedas, palancas y mangos. Todos debidamente protegidos, debidamente conectados, debidamente aislados.
Los terminales de los cables tienen que estar protegidos contra el contacto eléctrico accidental por parte del personal o de otros objetos metálicos. Los portaelectrodos deben colocarse de manera de que estos no puedan hacer contacto eléctrico con personas, objetos, conductores, tanques de combustible o de gas a presión. El soldador no se debe enrollar el cable del electrodo alrededor de partes de su cuerpo. Si el cable es muy largo y genera algún tipo de incomodidad, se debe de enrollar en el piso o reemplazar por un cable adecuado para poder hacer el trabajo de modo seguro. Las máquinas que se hayan mojado, humedecido, deben secarse y probarse completamente antes del uso. Y esta prueba debe ser hecha en base a las recomendaciones del fabricante por una persona especializada que conozca el equipo y el mantenimiento del equipo. Estamos hablando de exposición a la humedad del medio ambiente, a salpicaduras, ¿no? Una máquina que ha sido completamente mojada debe salir de servicio completamente. O sea, quien se encarga de esa tarea es ya el proveedor o el dueño el fabricante del equipo. Los cables con aislamiento dañado o conductores desnudos expuestos deben ser reemplazados en todo momento. No se permite el empate de cables. La unión debe usar únicamente conectores específicamente diseñados para conexión de cables en exteriores industriales. Para las tareas de soldadura, o sea, del cable del electrodo o los cables directos de la máquina, no se permiten conexiones. Es una sola línea, una única línea de un punto A a un punto B.